Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Muriel Martínez, estudiante de la UNA de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En el día de hoy les vamos a hablar sobre proyecciones de cráneo, miembros superiores y miembros inferiores. Empezamos con una proyección de cráneo posterior anterior, la cual se utiliza un chasis 8x10. El paciente se encuentra en bipedestación poniendo frente y nariz sobre la placa. El rayo incide por el línea occipital y emerge por el nacio. En esta proyección podemos observar los huesos frontales, la crista galia, las celdas hemodiales y los peñascos. A continuación le vamos a mostrar la posición correcta del paciente. Bueno, recordemos que el paciente está en una posición posterior anterior. El paciente debe ir ubicado apoyando frente y nariz contra la placa. Recordemos que el rayo incide por el línea occipital y tiene que emerger por el nacio. Recordemos que el nacio no es esta parte que quedan los huesos nasales. Las recomendaciones del paciente son que no tenga ningún tipo de aretes, cadenas ni nada metálico en los momentos de la proyección. Le ponga las manos hacia los laterales, apoyándolas contra la placa para así tener una mejor estabilidad a la hora de proyectar. Bueno, pues pasamos con otra proyección de cráneo. Bueno, continuamos con la proyección de cráneo lateral. En esta proyección el paciente se encuentra en bipedestación. Se pone sobre el chasis sobre la placa al lado izquierdo de la cabeza. Se utiliza un chasis 8x10. El rayo incide 5 centímetros por encima del CAE y emerge 5 centímetros por encima del CAE de la cara afectada. En esta proyección se puede ver los senos frontales, los maxilares, la silla turca, la apófisis de glenoides. El posicionamiento del paciente ya se lo vamos a mostrar a continuación. Bueno, el paciente tiene que estar de forma lateral a la placa. Recordemos que el rayo incide por el 5 centímetros por encima del CAE y emerge 5 centímetros por el CAE. Una posición del paciente es que ponga la mano en la placa para tener una mejor estabilidad. Recomendaciones al paciente: si puede aguantar respiración, se le recomienda hacer un movimiento para evitar contrastes a la hora de la radiografía. Pasamos con otra proyección del cráneo. Pasamos con la proyección del cráneo de la proyección de Waters. En esta posición el paciente se encuentra en bipedestación. Se utiliza un chasis 8x10. El rayo incide por el techo del cráneo y emerge en un punto equidistante entre el nacio y el acantio. En esta se puede observar los huesos propios de la nariz y el tabique nasal óseo. La posición del paciente es la siguiente. Bueno, el paciente se debe encontrar en la posición posterior anterior, poniendo el mentón sobre la mesa o el chasis. Recordemos por dónde emerge por dónde incide el rayo y por dónde emerge. Se le recomienda al paciente total quietud, manos hacia las laterales para mejor estabilidad, no tener ningún tipo de aretes o cadenas, cero movimiento a la hora de la proyección. Ya luego de estar el paciente bien ubicado, se procede a hacer la toma del rayos X. Bueno, seguimos con la proyección de senos paranasales laterales. Una posición del paciente en bipedestación. Se utiliza un chasis 8x10. El rayo incide perpendicular a la placa 1, 2 o 2,5 centímetros detrás del canto. El rayo emerge contra la lateral. En esta proyección se puede observar los senos frontales, senos hemoroidales, senos esfenoidales, senos maxilares. Ya les vamos a mostrar cómo es la posición del paciente. Bueno, en esta posición el paciente se va a encontrar de manera lateral, porque sabemos que son los senos paranasales de proyección lateral. Ubicamos al paciente derecho, ponemos la mano izquierda sobre el chasis para una mejor estabilidad. Recordemos por dónde incide y por dónde emerge el rayo, para que el paciente tenga una buena proyección. Las recomendaciones al paciente es total quietud, cero movimiento a la hora de estar posicionado. Bueno, pasamos a otras proyecciones del cráneo que son muy importantes, las cuales son: pasamos con la proyección de la silla turca P. La proyección del paciente es de cuello supino, un chasis 10x12. Esto tiene una angulación de 2,37 grados por encima del dorso de la silla de la apófisis cloides. Tiene un rayo incidente 5 centímetros por encima de la glabela, rayo emergente de agujero magno.
En esta proyección se puede observar el dorso de la silla, apófisis clonoides, apófisis clonoides anteriores. Vamos a reflejar cómo se debe posicionar el paciente. Bueno, recordemos que esta proyección de silla turca es una proyección AP, en la cual el paciente se debe encontrar de frente, con la cabeza totalmente recta. Recordamos que el rayo incide 5 centímetros por encima de la glabela. Recordemos que el punto de la glabela queda aquí en los huesos nasales. Se lo recomienda el paciente tratar rectitud, quietud luego de estar completamente acomodado por el técnico radiólogo. Recomendaciones: no tener ningún tipo de aretes o cadenas o cosas metálicas a la hora de la proyección. Bueno, pasamos con la proyección de la silla turca lateral. La posición del paciente en bipedestación, el lado afectado contra la mesa, paralelo a la placa, un chasis 8x10, el rayo incide 2 centímetros por arriba y por delante del CAE, el rayo emerge contra la lateral. Se puede observar en esta proyección la apófisis clinoides y la silla turca. A continuación vamos a mostrarle la posición correcta del paciente para esta proyección. Bueno, esta proyección es la silla turca lateral. Como dice el título, la silla turca lateral tiene que estar el paciente de posición lateral. Recordemos que el rayo incide 2 centímetros por arriba del CAE. Recordemos que el punto del CAE queda por esta parte de aquí, queda a los lados de las órbitas. El paciente debe tener la mano hacia los lados sobre la placa para tener una mejor estabilidad. Recomendaciones del paciente: las mismas, cero movimiento después de estar posicionado por el técnico radiólogo. Pasamos con la proyección TONNE de cráneo. Esa posición se realiza en bipedestación o decúbito supino, chasis 8x10, angulación 30 grados caudales, rayo incide 5 centímetros por encima de la glabela y emerge en el agujero occipital. Se puede observar en esta proyección la silla turca, la apófisis clinoides, conducto auditivo interno. Ya vamos a mostrar cómo se debe posicionar el paciente. Bueno, esta proyección es una de TONNE AP de cráneo. Recordemos que es una AP, entonces el paciente tiene que estar de frente sobre el rayo. El paciente tiene que tener la cabeza totalmente recta. Recordemos que el rayo incide por la glabela. Bueno, recordemos que el rayo incide por la glabela. Entonces ubicamos al paciente así para que quede el punto de donde incide el rayo completamente derecho, completamente recto, cero movimiento a la hora después de estar posicionado por el técnico radiólogo. Bueno, ahora continuamos con proyección de tórax, proyección PA, posición del paciente en bipedestación. Se utiliza un chasis 14x17, cero angulación, distancia 1.50 centímetros o metros, rayo incide por el plano sagital medio. Criterios de evaluación: se puede observar el esternón y las costillas. Ya le vamos a mostrar cómo se debe posicionar el paciente. Bueno, la posición del paciente para esta proyección de tórax tiene que estar de frente sobre el rayo. O sea, recordemos que el rayo incide por el medio sagital del tórax, dentro de la parte media. Recomendaciones del paciente: no tener las manos tan pegadas al tórax, al centro del esqueleto, totalmente recto. Cero movimientos, como vengo diciendo, desde el antecráneo, y no tener ningún tipo de metales a la hora de la proyección. Continuamos con la proyección lateral de tórax. Esa proyección es en bipedestación, chasis 14x17, distancia 1.50 metros, rayo incide por el plano sagital medio. Criterios de evaluación: se puede observar el esternón y las costillas. Ya les vamos a mostrar la forma correcta de posicionar al paciente. Bueno, recordemos que esta es una proyección lateral de tórax. El paciente, como el nombre lo dice, tiene que ser de manera lateral. Recordemos que el rayo tiene que estar en el plano sagital medio del tórax, exactamente en esta parte. Las recomendaciones del paciente para una toma de estas es tener la mano totalmente alzada para que en la proyección se pueda observar lo que es las costillas del tórax, para que la mano no influya en la proyección. Recomendaciones ya del paciente sería no respirar, cero movimiento, como vengo diciendo. Bueno, ahora pasamos a las proyecciones de la columna P, columna cervical. Posición del paciente en bipedestación,
chasis 8, 10 por 12 longitudinal, angulación 5 a 15 grados caudocraneales, rayo incide a nivel de la columna de la cervical 4, rayo emerge 5 centímetros por encima del CA de la cara afectada, criterios de evaluación, puede observar la mastoides inferior y las vértebras cervicales. Bueno, en esta proyección AP de columna cervical, la posición del paciente es de frente, recordemos que el rayo incide por la C4, entonces el rayo tiene que ir directamente a la C4, tenemos que también tener en cuenta el punto de donde emerge el rayo, que son 5 centímetros por encima del CAE de la cara afectada. La posición del paciente sobre esta tiene que estar totalmente derecho, no tener inclinación hacia ninguno de los lados, ni el lado izquierdo ni el lado derecho. Seguimos con la proyección lateral de la columna cervical. Posición del paciente en bipedestación, chasis 10 por 12, cero angulación, rayo incide a nivel de la C4, criterios de evaluación, vértebras cervicales en su totalidad. La posición del paciente es la siguiente. Bueno, esta proyección es lateral. Recordemos que el paciente como dice la forma lateral tiene que estar del lado lateral. El rayo incide por la C4. Tiene que tener las manos totalmente pegadas al cuerpo. Se le puede poner dos pesos, por así decirlo, o sea, dos galones de agua o dos cosas que él sostenga. Sería mucho mejor para una buena proyección. Seguimos con otra proyección de la parte de la columna. Continuamos con la proyección de la columna dorsal AP. Posición del paciente de cúbito supino, chasis 14 por 17, rayo incide a nivel de 7. Criterios de evaluación, se puede observar en su totalidad la columna dorsal. Bueno, recordemos que esta paciente se encuentra de cúbito supino, pero como no me dan los medios con los que estoy utilizando para la proyección, hagamos el ejemplo de que el paciente está acostado, boca arriba. Recordemos que es una proyección AP. El rayo incide a nivel de la D7. El paciente tiene que estar totalmente recto con el punto por donde incide el rayo central en la C7 directamente. Recordemos que esta es el de cúbito supino, pero ya como la herramienta que estoy utilizando para reflectar no me sirve para que el paciente esté acostado, hagamos la simulación de que él ahora mismo está acostado, no en bipedestación. Pasamos con la proyección lateral de la columna dorsal. El paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo, chasis 14 por 17, rayo incidente a nivel de la D7, borde inferior de la escápula. Se puede observar la escápula, la columna dorsal. Ya les vamos a mostrar el posicionamiento del paciente. Bueno, esta proyección es de manera lateral. Debemos ubicar al paciente como lo hizo pues en su lateral. Recordemos que el rayo incide por la D7. En esto se puede observar la columna dorsal y la escápula en su totalidad. El paciente tiene que estar con la cabeza totalmente derecha. Recordemos siempre el posicionamiento nosotros a la hora de poner al paciente que es de frente, no lo podemos ubicar, que él no tiene que estar mirando directamente a la cara para ver un buen posicionamiento. Pasamos a otra proyección de la parte de la columna. Pasamos a la proyección de la columna lumbar. Esta proyección se hace en decúbito supino, chasis 14 por 17, rayo incide 3 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la L3. Se puede observar en su totalidad la columna lumbar. Ya vamos a mostrarles un ejemplo de cómo se realiza esta proyección. Bueno, esta proyección es AP. Recordemos que el rayo incide 3 centímetros por arriba de las crestas ilíacas. Este posicionamiento del paciente totalmente recto, no tiene ningún tipo de metales a la hora de la proyección, cero movimiento. Recordemos que en esto se puede observar la totalidad de la columna lumbar. Pasamos a la proyección lateral de la columna lumbar. Esta proyección se realiza en decúbito lateral izquierdo, chasis 14 por 17. El rayo incide 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la L3. Se puede observar en su totalidad la columna lumbar. Ya les vamos a mostrar cómo se hace el posicionamiento del paciente. Bueno, recordemos que esta proyección es de manera lateral. Entonces ubicamos el paciente en decúbito de la parte lateral. Recordemos que tenemos que tener muy en cuenta cuando incide el rayo, una buena posición del paciente,
sin tener inclinaciones a la izquierda o a la derecha, ni tampoco hacer movimientos a la hora de la proyección. Pasamos con otra proyección de la columna. Pasamos a la proyección AP de sacro. Se encuentra el paciente en decúbito, se utiliza un chasis 14x17, angulación 5 grados caudocraniales. El rayo incide en la línea entre la sínfisis del pubis y la columna y 3 centímetros por encima de las ambas caderas. Se puede observar el sacro y las caderas. Recordemos que el método que estoy utilizando no puedo poner al paciente en decúbito, pero vamos a hacer la simulación de que él está acostado contra un piso para seguir como llevamos pues la exposición. Bueno, recordemos que esta es una P de sacro, el paciente tiene que estar en decúbito supino. Recordemos que es del sacro, miremos que esté bien el rayo incidente, el rayo emergente. El paciente en esta posición debe estar obviamente acostado, mirando hacia el frente. Ahí tenemos la proyección. Pasamos con la proyección lateral de sacro, paciente en decúbito lateral, chasis 14x17, rayo incide en el plano coronal medio a nivel del sacro, 2 centímetros por encima de las caderas. Se puede mirar el nivel de la L5 superior del coxis. Ya vamos a mostrar la posición del paciente. El paciente se encuentra en la lateral, recordemos que tiene que, pues, como lo dice de lado, al quitar la mano para que no influya en la posición lateral del sacro, con la pierna un poco inclinada hacia adelante, de esta manera, para que se despeje lo que es la L5 del superior y el coxis. Seguimos con otra proyección. Bueno, pasamos a la proyección anteroposterior de húmero. El paciente se encuentra en bipedestación, un chasis 14x17, rayo central en la mitad del húmero. Se puede observar la totalidad del húmero, el hombro y codo y el tejido muscular. Vamos a realizar cómo tiene que estar posicionado el paciente. Bueno, recordemos que es una proyección anteroposterior de húmero en bipedestación. El paciente está ubicado pues parado como lo dice. El rayo tiene que estar en el centro del húmero, con la mano totalmente abierta en la posición anatómica. En esta se puede observar lo que es la totalidad del húmero, el hombro, codo y tejido muscular. Pasamos a la proyección lateral de húmero. La posición del paciente es en bipedestación o se puede sentado. Un chasis 14x17, rayo central en la mitad del húmero. Criterios de evaluación: se puede observar la totalidad de su húmero con una muy buena nitidez. Vamos a realizar la muestra. Bueno, recordemos que es una proyección lateral de húmero, en la cual el paciente se encuentra más recomendable sentado, con esta posición, con la mano inclinada. Recordemos que el rayo central tiene que estar aquí en el plano medio del húmero. Se puede observar en su totalidad del húmero con una muy buena nitidez, sacando una buena proyección. Pasamos con la proyección anteroposterior del codo. El paciente se encuentra en bipedestación con el brazo colocado en el chasis, rayo central a nivel de la articulación del codo. En este se puede observar lo que es el codo, parte del húmero y del radio del cúbito. Vamos a hacer la simulación que el paciente está sentado aquí con mi exposición, porque tengo pues el proyector directamente y no lo puedo mover para tener una buena proyección. Bueno, recordemos que esta proyección se hace más que todo sentado, poniendo el paciente el brazo sobre la mesa. Recordemos que el radio tiene que estar en la mitad de la articulación del codo, tiene que ir por esta parte. El paciente tiene que estar en exposición anatómica con la mano totalmente abierta. Luego un buen funcionamiento del paciente, ya se prosigue a tomar la radiografía. Bueno, ahora pasamos a una proyección axial del codo, posición del paciente en sedestación. El paciente debe separar el brazo del cuerpo y el chasis ubicarse sobre el hombro. Chasis 8x10, radio central a nivel de la articulación del codo. Vamos a mostrar la posición del paciente. Bueno, recordemos que tiene que estar en sedestación, o sea, el paciente tiene que estar totalmente sentado. El rayo incidente tiene que estar a nivel de la articulación del codo.
No vamos a poner sentado al paciente porque no nos da para la proyección del video bien, pero la proyección total es así. El paciente con el codo así, el rayo sigue por la parte media de la articulación del codo. Recordemos que esta proyección se hace en sedestación, pero por el método de video bien no lo puedo brincar en sedestación. Pues me cabe resaltar esa parte. Pasamos a una proyección posterior anterior de antebrazo, posición del paciente en sedestación, chasis 14 por 17, radio central a nivel de la parte media del antebrazo. Se puede observar el radio y el cúbito. Vamos a mostrar el posicionamiento del paciente. Recordemos que en esa posición el paciente tiene que estar en sedestación, pero como ya lo he explicado un poco por el proyector, recordemos que el rayo central va a nivel medio del antebrazo. Está en esta parte de aquí, toda la parte central del antebrazo. En esta proyección se puede observar radio y cúbito y alguna parte del codo. Pasamos con la proyección lateral del antebrazo, posición del paciente en sedestación, chasis 14 por 17, radio central a nivel de la parte media del antebrazo. Procedimos a mostrarle cómo se debe ubicar el paciente. Bueno, recordemos que esta es una proyección lateral del antebrazo. Recordemos que debe estar en sedestación, pero como ya lo expliqué no se puede, entonces vamos a hacer una simulación. El paciente tiene que estar en esta posición. Recordemos que el radio central tiene que estar aquí en la parte media del antebrazo. Recordemos que el paciente tiene que estar en sedestación. En esta proyección se puede ver la parte lateral del cúbito y del radio. Se puede observar una que otra parte de la muñeca dependiendo de la colimación que haga el técnico radiólogo. Pasamos a la proyección posterior anterior de muñeca. En esta proyección el paciente se encuentra en posición en sedestación, chasis 8 por 10, radio centrado hacia la parte central de la muñeca. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se debe posicionar el paciente. Bueno, recordemos que esta proyección es una proyección anterior de muñeca, radio central hacia la parte central de la muñeca. Esta proyección se hace PA, recordemos que radio central va en la parte central de la muñeca, exactamente en esta parte. El paciente tiene que tener total quietud, dedos totalmente un poco separados. Pasamos a la proyección lateral de muñeca. En esta proyección el paciente está en sedestación, chasis 8 por 10. El radio central va a nivel del carpo. Ya le vamos a mostrar cómo debe ser la proyección. Bueno, esta proyección es lateral de muñeca. Recordamos que el paciente tiene que estar en sedestación, pero tengo mi sedestación por el tema del proyector. La proyección de la muñeca tiene que estar totalmente así, con el dedo no tirado hacia arriba, sino normalmente hacia abajo. El radio central de la parte media de la muñeca y del carpo. Luego de tener posicionado al paciente, ya se procede a la toma de la radiografía. Seguimos con la proyección posterior anterior de mano, posición del paciente en sedestación, chasis 8 por 12, radio central metacarpofalángica a nivel de las articulaciones de la mano. Le vamos a mostrarle cómo se debe posicionar el paciente. Recordemos que esta proyección es una posterior de la mano, radio metacarpofalángica a nivel de la articulación de la mano. Recordemos que la proyección de la mano tiene que ser esta, totalmente con las manos extendidas. El brazo tiene que ir en la parte media de la mano, en el tercer peor. Pasamos a la proyección lateral de mano. Esa proyección lateral de mano, el paciente debe estar en sedestación, chasis 8 por 10 transversal, radio central metrofalángico a nivel de la articulación de la mano. Recordemos que es una proyección lateral, la cual se realiza con el paciente totalmente la mano lateral, el rayo incide aquí en la parte media de los dedos. Recomendaciones al paciente que está posicionado hacer un movimiento de la mano porque es una posición muy dura para el radiólogo poder posicionar al paciente. Pasamos a la proyección ahora sí de fémur AP. Esta proyección de fémur AP se realiza en decúbito supino, chasis 8 por 14 longitudinal, radio central superior por encima de la cadera inferior, por encima de la rodilla. Ya vamos a seguir con la muestra de cómo se realiza el procedimiento. Bueno, el paciente recordemos que está en una posición AP. Se debe retirar la mano de la zona del fémur.
radio central a mitad del fémur. La posición del paciente es totalmente como está reflejada, ya lo había posicionado. Pasamos a una proyección lateral de fémur, paciente en decúbito supino, 14/17 longitudinal, radio central superior por encima de la cadera inferior hasta la rodilla. En esta proyección se debe encontrar de manera lateral. El paciente se le recomienda subir un poco la parte de puedes poner la parte del húmero separada al otro de esta manera, porque es solamente una pierna, porque no se puede proyectar después de una sola proyección. Recordemos que el rayo tiene que incidir en la parte media del fémur. Pasamos a la proyección anteroposterior de rodilla. El paciente en decúbito supino, chasis 10/12 longitudinal, radio central superior hasta el tercio distal del fémur, inferior hasta el tercio proximal de la tibia y del peroné. El paciente debe estar en esta posición. Fijamos el radio central que ya lo vamos a ubicar bien para que quede el paciente en todo el plano medio de la tibia. Bueno, recordemos que es una anteroposterior. Ya tengo ubicado al paciente, miremos que el rayo está centrado. Recordemos que en esta proyección la recomendación del paciente es tener las piernas totalmente separadas. El rayo tiene que estar centrado a la rodilla. Pasamos con una proyección lateral de rodilla, paciente en decúbito lateral, de 8/10 longitudinal, rayo central superior hasta el tercio distal del fémur, inferior hasta el tercio proximal de la tibia y el peroné. Recordemos que esta proyección es proyección lateral, también se ubica de parte de la forma lateral, con las rodillas que vamos a bajar salida para que incluya la otra parte de la pierna. Recordemos que el rayo central tiene que estar en el tercio medio de la rodilla. Recomendaciones del paciente después de estar posicionado tener cero movimiento. Pasamos a la proyección anteroposterior de pierna. Esta proyección se realiza con el paciente de decúbito supino, chasis 14/17, radio central en el centro de la tibia. El paciente se encuentra en esta posición con el radio central. Con el radio central aquí en el tercio medio de la pierna. Luego de tener posicionado el paciente se recomienda nuestra quietud. Pasamos con la proyección anteroposterior de la tibia, posición en decúbito lateral, 8/17 longitudinal, radio central superior hasta el tibia y inferior hasta el tobillo. El paciente tiene que estar en esta posición, con el radio central en la parte de la tibia. Bueno, pasamos con la proyección lateral de tibia. Como lo dice la proyección, el paciente tiene que estar de forma lateral. El rayo tiene que estar en la parte media de la tibia. Bueno, esa es la posición del paciente para la proyección de la tibia lateral. Con la pierna totalmente lateral, rayo central en el medio de la tibia y del peroné. Pasamos con una proyección anteroposterior de tobillo. Esa proyección se realiza en decúbito lateral, pierna frontal totalmente extendida, chasis 8/10, rayo central superior hasta el tercio distal de la tibia. Bueno, en esta proyección vamos a mostrarles por dónde va el rayo central. Recordemos que es una proyección anteroposterior de tobillo. El rayo central va directamente en esta posición. Le marqué al paciente. Ahí se puede observar. Pasamos con una proyección lateral de tobillo. Paciente debe estar en decúbito lateral, chasis 8/10, rayo central superior al tercio distal de la tibia. Entonces, de manera lateral de tobillo sería de esta manera. De esta manera, recordemos que el rayo central va superior hasta el tercio distal de la tibia. Entonces quedaría viniendo en esta cierta parte, aquí donde estoy haciendo la marcación. Ahí debería ir el rayo central. Pasamos a una proyección AP del pie. La proyección de estación, chasis 8/10, rayo central superior hasta el tarso. Entonces vamos a mostrarle dónde va el punto. Entonces
Entonces marquémosle el punto al paciente. Recordemos que está en esta parte de aquí, en la parte media. Siempre tenemos que tener como ubicación el tercer dedo del pie. O sea, el radio central debe ir en esta parte, que se vea en su totalidad. Pasamos ahora a una proyección lateral de pie, posición del paciente en sedestación, chasis 8x10, radio central superior hasta la articulación trigostrálea. Ya le vamos a mostrar por dónde va el radio central. Bueno, el radio central en esta proyección va directamente aquí en la parte media del pie, donde se le hace la X al paciente. En esta parte media del pie va ubicado el radio central. Pasamos con la proyección oblicua del pie, posición del paciente en sedestación, chasis 8x10, radio central superior hasta el tarso. Ya les mostramos por dónde va a incidir el rayo. Bueno, el rayo en esta proyección va a incidir en la parte media. Siempre tenemos que tener el tercer dedo del pie como punto de referencia. Ahí tendría que ir el rayo incidente. Pasamos ahora con una proyección AP de los dedos del pie, posición del paciente en sedestación, chasis 8x10. El radio va central al tercer metacarpiano. Ya vamos a mostrarles dónde tiene que ir el rayo exactamente ubicado. Recordemos que vimos que iba ubicado en el tercer metacarpiano, que se vendría viendo este dedo del medio. Aquí tiene que ir ubicado el rayo central. Para una proyección AP de los dedos del pie. Ahora con una proyección oblicua de los dedos del pie, paciente en sedestación, chasis 8x10, radio centrado en los metacarpianos. Entonces, como ahorita estábamos en una proyección AP, ahora vamos a una proyección oblicua del pie. Tiene que estar en esta posición. Recordemos que el radio central también va casi dirigido al tercer metacarpiano del pie, exactamente en esta parte. Recomendaciones al paciente luego de estar sería cero movimiento, porque es una proyección un poco compleja para que el paciente tenga la quietud, pero se le recomendaría tratar de evitar movimientos. Listo, esa es mi explicación sobre las proyecciones de cráneo, miembros inferiores y miembros superiores. Muchas gracias.